Buenas noches. Disculpen la demora. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir y por la espera. Disculpen nuevamente la demora. Estamos en nuestro primer webinar dentro del curso Perspectivas de la Gestión Integral de Recursos Hídricos. Y hoy nos acompaña el señor Hans Willer, que es experto internacional en gestión integrada de recursos hídricos. Como ya habrán visto en el curso, y viendo un poco los antecedentes para presentar a Hans, antes de involucrarse como asesor técnico en el desarrollo de la política de gestión integral de recursos hídricos en el Plan Nacional del Bancas Bolivia desde el 2007, ocupó distintos cargos como asesor técnico en programas de agua y medio ambiente en los países de Perú, Ecuador y Holanda. El último es el país donde nació. Actualmente colabora como asistente técnico de la Cooperación Técnica Belga, la BTC, y con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en la formulación de propuestas técnicas y metodologías de planificación para la gestión y manejo de los recursos hídricos en cuencas a nivel regional. Él va a exponer y va a hablar con ustedes a través de vía chat, y para esto quiero presentarles algunas cuantas sugerencias para no perder la conexión y lograr terminar este webinar sin ningún contratiempo. Entonces, he agregado a todos los participantes. Somos 25 al momento. En el curso estamos participando cerca de 50 personas. Entonces, voy a mantenerlos a todos en modo silencio, por favor, y sin cámara web. Esto para mantener el ancho de banda. Seguramente durante la exposición van a surgir consultas. Para no tener problemas con la conexión, vamos a utilizar el chat activado. O sea, ustedes pueden comunicarse a través del chat y nosotros, que somos un equipo de 3 personas, vamos a recoger las preguntas y hacérselas llegar a Has, quien va a responder las consultas que tenga. Tendremos una exposición de aproximadamente 20 minutos, y a través de esta interacción por vía chat, resolverá sus dudas y profundizará en los temas que ustedes consideren de interés para posteriormente responder a las mismas y profundizar en ellas. Entonces, yo sin más también me silencio y dejo a Has para comenzar con su exposición. Por favor, cuando ustedes estén haciendo alguna pregunta en el chat, no olviden mencionar, bueno, su nombre va a salir, pero tal vez el país desde donde se están conectando para poder contextualizar mejor las respuestas que se hagan. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los participantes, un gusto de encontrarnos por este medio. Para mí, no conocido antes de trabajar así de una manera virtual con un grupo grande de personas. Entonces vamos a ver cómo nos va a ir. Espero que todos disfruten de este horita de trabajo juntos y que saquen buen provecho. A la disposición Hans Willer aquí para todos ustedes. Comenzaremos un poco mi breve presentación, que va a ser bastante resumido. No quiero entrar en muchos detalles, de manera que alrededor de sus preguntas podamos profundizar cualquier aspecto, cualquier tema que sea de interés de ustedes, que puedan ver las diapositivas que un poco nos van a guiar por este proceso. Primeramente, como introducción a la temática que es sobre la gobernanza, la gestión y de las políticas públicas, un poquito insertarlo en el tema del curso, que yo entiendo es sobre la cosecha del agua, y creo que es importante resaltar, ¿no?, que si bien el tema de este curso es un tema en el fondo bastante técnico, ¿no? La cosecha de agua
un poco a mí me suena como temas de tecnologías que han sido comprobadas, que han sido utilizadas en varias partes y que nos pueden llevar en un camino de mejoramiento de la gestión hídrica a los niveles locales, ¿no? Quizás, un poco adelantándome, quizás cosecha de agua, estaríamos hablando desde el manejo mismo del territorio, de las cuencas, ¿no? Como es proteger vegetación, proteger bosques naturales, en algunos casos también restaurar territorios con medidas de recuperación cuando hay un paisaje degradado, hasta también el tema de cosecha de agua en estructuras físicas como atajados, que los llamamos en Bolivia, o sean pequeños microreservorios o reservorios mayores. Todo esto podríamos entender como subyacente en el tema de esas tecnologías para la cosecha y uso del agua. Estaría muy interesada de saber, luego de mi involucramiento en este programa, de este curso, en qué los próximos pasos del curso van a concentrarse en este curso, las tecnologías de cosecha de agua. De repente existen cosas que no conocemos y puede enseñarnos también nuevas ideas para su aplicación, y siempre creo que aprendemos, ¿no? Cosas nuevas que otros lugares, otras personas hayan encontrado como soluciones prácticas, podemos decirlo así, que es el nombre de la institución que está dictando este curso. Sin embargo, las soluciones prácticas, las soluciones tecnológicas siempre tenemos que entenderlos como enmarcadas en un proceso de desarrollo para la cual se necesita un adecuado marco político y normativo que nos indique, ¿no? No solamente qué vamos a hacer, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, sino también dónde vamos a trabajar. Si miramos el territorio de Bolivia de 1 millón de kilómetros cuadrados, es enorme su extensión, y siempre lo que realmente se puede conservar, lo que se puede aplicar como prácticas de cosecha de agua, siempre se va a restringir a espacios mucho menores, ¿no? Mucho más localizadas, y ahí viene ya un poco un primer elemento de la presentación que yo los voy a hacer, que se trata, en el caso de Bolivia, de una política pública, ¿no? Las políticas públicas que por lógica aplican al territorio nacional. Muy a diferencia quizás de algunos programas que vienen de las organizaciones privadas, no gubernamentales, etcétera, que tienen definidos muchas veces espacios menores y no hay el tema de por medio de donde podemos hacer el mejor uso, aunque también lo hay, ¿no? El tema de la planificación, pero de todas maneras en espacios mucho más reducidos. Pero como una política nacional, que es el caso que yo les voy a hablar, está la complejidad y el reto de un gran país donde hay procesos de degradación, donde hay problemas con agua, con sequía, con inundaciones, con cuencas degradadas, y es bastante difícil que con los recursos limitados de un estado como es el boliviano, de proyectarse a una visión estratégica país que te permita entrar en estos temas de cosecha de agua sin perderte en la magnitud de y la diversidad de este país, ¿no? Entonces, el marco político normativo al cual me refiero, de una manera te definiría el dónde, el cuándo y quién vamos a intervenir como país, ¿no? Les cuento brevemente el caso de Bolivia, que es el Plan Nacional de Cuencas. Ha sido concebido más o menos en la década pasada, 2006, 2007, un poco antes incluso se hablaba, sobre todo como política país de manejo integral de recursos hídricos y de cuencas hidrográficas,
basada en experiencias más localizadas, ¿no? Hay experiencias en manejo de cuencas desde los años 70, 80, que son bastante localizadas en algunas regiones específicas con programas, ¿no? Programas específicas que han sido desarrolladas por corporaciones o por ONGs o por otras instituciones. Entonces, a partir de más o menos 2006, 2007, esto se convierte por una decisión política en política nacional. Va junto con la creación de una nueva estructura institucional que era el Ministerio del Agua, que ahora es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, ¿no? Entonces, esta política nacional de manejo de cuencas, que se llama PNC, Plan Nacional de Cuencas, se comienza a construir desde 2007 con un importante también apoyo de las corporaciones internacionales y tenemos que entenderlo quizás como un aprendizaje de un país que antes no tenía mayormente políticas hídricas nacionales, es decir, las cuencas como tal y los recursos hídricos mayormente se remiten a los gestores locales, que son comunidades, regantes, en algunos casos los municipios, las gobernaciones, algunas veces las empresas, ¿no? Que se hacen cargo de ese tema de gestión hídrica local. Y entonces, como ya he dicho, desde 2007 se convierte en una política pública nacional. Y cuando hablamos entonces de manejar cuencas, manejar recursos hídricos con una gama de medidas que podrían estar, muchos de ellos enmarcados en un concepto de cosecha de agua, porque cuando estamos hablando de gestión de cuencas, mayormente estaríamos hablando de, sobre todo cuando estamos hablando de zonas montañosas, sujetos a degradación, de mantener el agua en su sitio donde cae, es decir, evitar el rápido escurrimiento de estas aguas a los cauces donde generan luego problemas de inundaciones y causan más daño que beneficio para la población. Entonces, el tema que primeramente les voy a hablar y profundizar un poco que es importante en este nuevo Plan Nacional de Cuencas son los conceptos y mecanismos que se están desarrollando de planificación territorial hídrico-ambiental en una perspectiva de mediano y largo plazo, ¿no? Primeramente tenemos entonces una planificación sectorial, ¿no? Es decir, que es el sector medio ambiente y agua que tiene que definir en qué va destinar los escasos recursos de la gestión pública para desarrollar el tema de manejo de las cuencas en un país, ¿no? El siguiente tema, y bueno, en algunos que estarán conocidos, que estarán familiares con las políticas públicas de planificación, ese se llama hoy Plan Sectorial de Desarrollo Integral, ¿no? O en otras palabras, PSDI. Ese es un concepto que ha sido lanzado hace un año atrás y es una nueva herramienta de planificación de la inversión pública en Bolivia, donde se definen a nivel nacional, ¿no? Los objetivos, las metas, los resultados, las acciones, los programas, los recursos financieros a invertir. El siguiente tema es el Plan Territorial de Desarrollo Integral, que ya es una planificación de la inversión pública a nivel de los gestores públicos de los recursos naturales en los espacios subnacionales, llámese gobernaciones o departamentos y municipios. Cada municipio, cada gobernación presenta en para el quinquenio, su plan territorial de desarrollo integral.
Estos son ejercicios que han sido recientemente introducidos como instrumentos de planificación pública en Bolivia y todavía podemos decir que como instrumentos que también tengan en cuenta todo el tema ambiental, hídrico, incluyendo también las amenazas, los riesgos, cambio climático, etcétera, podemos decir que es un recorrido todavía por hacer. Ok. Voy a continuar la presentación donde habíamos quedado. Espero que puedan también ustedes un poco retomarse para seguir el hilo de la conversación. Estábamos hablando sobre los diferentes espacios donde está visto la planificación para el manejo de las cuencas en este momento dentro de los instrumentos de política pública del PNC. Y hemos llegado a un elemento quizás lo más interesante y lo más relevante del cual voy a hablar, es el Plan Director de Cuencas Estratégicos, que son cuencas mayores en el país donde por razones muy distintas, muy variadas, se encuentra, no hay ahora imagen, estamos trabajando sin imagen, entonces invito a que puedan escuchar. Ojalá esté bien, listo, ¿no? Ok, seguimos. Los planes directores de cuencas es un instrumento en la cual el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Viceministerio de Recursos Hídricos, en cuencas estratégicas seleccionados, priorizados, como dice el nombre estratégica, entra en un proceso de planificación hídrica con los actores institucionales, sobre todo los municipios, las gobernaciones y otras entidades que tienen una importante implicancia para el agua y el manejo de recursos hídricos y otros recursos asociados. Y esos planes directores de cuencas se convierten en un instrumento de inversión pública con perspectiva de mediano plazo de todas esas entidades públicas. De manera que podemos decir, trata de convertir a los propios entidades públicas municipales, departamentales, en los gestores del agua que gradualmente debe de convertirse en una competencia que esas entidades tienen que asumir, pero en un proceso de aprendizaje también, porque tenemos que considerar que muchos municipios y muchos, incluso gobernaciones, no están todavía con todo la visión política ajustada o alineada a la política nacional. Después tenemos otro nivel que quizás es el nivel que puede ser más interesante para la programación de acciones de cosecha hídrica, de gestión local, son los microcuencas. Quiere decir que en la política nacional se están definiendo por lo menos dos niveles de escala de cuenca hidrográfica. La una es la cuenca mayor, que lo estamos mencionando como cuencas intermunicipales, y la otra es la cuenca menor, la microcuenca, en otras palabras, que es el espacio territorial de microcuenca intercomunal, es decir, donde varias comunidades rurales compartan una fuente y una cuenca hidrográfica. ¿Cómo paso a la siguiente aquí? Ya. Dentro de estos niveles de escala de cuenca hidrográfica podemos identificar los roles institucionales, ¿no? Y sobre todo el tema de fondo a la cual en el proceso de desarrollo de esta política estamos poniendo mucho atención, es el tema de sostenibilidad de las inversiones. Creo que muchos que han trabajado en el tema de manejo de la cuenca comparten esta preocupación de que hacer terrazas, hacer infraestructuras, hacer forestaciones u otras medidas prácticas de mejoramiento de del manejo de los paisajes y sobre todo hablando de
cabeceras de las cuencas, se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer buenas inversiones, pero siempre la gran pregunta es, ¿y cómo aseguramos la sostenibilidad de estas inversiones? A nivel local, para muchos, lo evidente es que tienen que ser las propias comunidades, es decir, de una u otra manera, lo que la política del PNC trata de impulsar son organismos locales basadas en la propia estructura socioorganizativa que se hagan cargo de una gestión, una gestión sostenida de los sistemas de manejo de cuencas que le den la sostenibilidad. Esto no es fácilmente dicho, en la práctica se convierte en un tema importante de cómo hacer sostenible a esos organismos, quién los soporta, quién los dirige, quién los acompaña cuando es necesario. En el caso del PNC, del Plan Nacional de Cuencas, estamos pensando que deberían ser los gobiernos municipales que están más cerca a las comunidades con la función de acompañar este gran reto de hacer sostenible el manejo de las cuencas, ¿no? En el siguiente nivel, ya las cuencas mayores, que son intermunicipales y en algunos casos también interdepartamentales. Aquí pongo algunos ejemplos. Rocha, el río Rocha en Cochabamba es una cuenca donde hay 7 municipios en el área metropolitana que tienen graves problemas de contaminación, pero también de degradación, de riadas, de inundaciones y todo esto se convierte en un reto compartido por esos municipios que comparten esta cuenca, ¿no? El Catari es otra cuenca que conecta la ciudad del Alto con algunos municipios importantes como es de Laja, Biacha, con el lago Titicaca, el lago menor de Titicaca, donde hay otra problemática muy distinta a la anterior e incluso muy distinta a muchos otros, ¿no? Hay otro que se llama Guadalquivir, que es una cuenca en el sur de Bolivia, en Tarija. Entonces, estos ya son cuencas mayores con intereses grandes, ¿no? Muchas veces estas cuencas alimentan ciudades enteras con agua potable, con servicios básicos que incluso en una sequía reciente que hemos vivido en Bolivia se ha podido ver cómo el sistema puede también colapsar si no hay un buen manejo, una buena gestión de parte de estas entidades públicas, ¿no? Entonces, el nivel de gestión en este caso ya recae en estas entidades públicas que tienen claramente definido, por lo menos en las leyes, las competencias en la gestión ambiental, la gestión de los recursos, incluyendo el agua, pero en la práctica no siempre ocurre así, entonces es un proceso de aprendizaje, podemos llamar. Como último, que con eso yo termino y pido que ustedes me hagan las preguntas que pueden ser aclaratorias y de profundización de estos temas tan interesantes y con la cual estaríamos todavía teniendo un tiempo más para intercambiar algunas dudas, algunas ideas, ¿no? Como último, la constatación que todo lo que se está hablando hasta ahora está enmarcado en un marco legal general, que es la Constitución, que define claramente para el caso boliviano la competencia, la obligación de las entidades públicas del Estado, ¿no? Tanto a nivel nacional, subnacional, el manejo sostenible de las fuentes de agua como recurso vital, estratégica para la calidad de vida, para el desarrollo del país, ¿no? Como es lógico, y que también señala claramente que hay un gran reto para asegurar los servicios básicos, asegurando la fuente de agua. Incluyendo otras leyes como la ley marco de la madre tierra y otras normas que lo estipulan, pero no entran en mucho detalle de cómo se hace, ¿no? Entonces, todos esos procesos de planificación están por definirse sobre la marcha de ese proceso de implementación de una política pública. Termino diciendo
que, como digo, las leyes mayores lo definan, pero no hay una reglamentación que respalda el camino que ahora está encaminada con estos espacios de planificación, con estos mecanismos, instrumentos que deberían ser asumidos por un gran número de actores en el país, ¿no? Y ahora la pregunta quizás un poco que podría motivar nuestra discusión, nuestra conversación es que muchos se preguntan, ¿será mejor tener un marco normativo bien explícito para continuar en este proceso? Es decir, tener ya un marco legal que define detalladamente quién hace qué, en qué lugar, en qué momento y cómo por ende convertimos esta maneja sostenible de las cuencas hidrográficas en un proceso bien definido a nivel de los distintos actores, o será mejor seguir un proceso de construcción desde la práctica como lo estamos haciendo, ¿no? En un país tan mega diverso en lo social, lo geográfico, lo cultural, institucional. De una u otra manera son dos enfoques, ¿no? De lanzar una política pública como lo han intentado otros países como Perú, en Ecuador quizás creo que está también por este camino, pero el caso de Chile es bien significativo. Brasil, Argentina tienen leyes, marcos institucionales bien definidos y encaminan la gestión del agua, mientras que Bolivia de una u otra manera está tratando de ir encontrando el mejor camino para su realidad. Con eso termino y pido que por favor ustedes pudiesen lanzar algunas dudas que quisieran hacer en los próximos, no sé, 20, 30 minutos. El problema es que ¿cómo? Es cómo generar el tema de cosecha de agua en una política pública a fin de garantizar agua para el consumo humano y riego, de tal manera garantizando la seguridad alimentaria. De Gloria Coaquira. Ya, me parece interesante, ¿no? Lo que pregunta Gloria es, de cierta manera, el proceso en el cual nos encontramos, y estamos entendiendo que cosecha de agua es, sobre todo, una acción que se desarrolla a los niveles muy locales. Difícilmente el gobierno nacional puede determinar para cada área, para cada región, para cada cuenca, qué es lo que debería de hacerse, ¿no? Podemos decir, sí, política nacional de cosecha de agua, pero esto creo que hemos hablado muy al inicio de mi introducción, que cosecha de agua misma es una gran variedad, una gama, una caja enorme de posibles medidas que se pueden tomar desde presas menores, grandes. Incluso en Perú conocemos el tema de las amunas, donde se lleva el agua para recargar los acuíferos en zonas que tengan una buena tasa de infiltración, pero es muy evidente también que cada una de esas medidas no puede ser generalizadas. No podemos decir que se vuelva a terracear todo el Ande boliviano, por ejemplo, porque sabemos que eso no va a pasar por ley. Eso debería de nacer desde las interacciones entre gobiernos locales, comunidades, organizaciones sociales, usuarios del agua, de manera que a nivel local se generan las soluciones y para la cual a nivel local se tienen que también definir las políticas. A nosotros nos anima mucho impulsar lo que llaman las normas locales, normas que pueden ser a nivel de las comunidades o pueden ser también asumidos a nivel de los municipios. Y tenemos algunos interesantes ejemplos que les puedo mencionar. Municipio de Vacas, en el centro de Bolivia,
departamento de Cochabamba, el mismo municipio con las organizaciones han definido no sembramos más eucalipto porque hemos visto que el eucalipto seca nuestras fuentes y eso no queremos, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. No vamos a decir una ley que dicta que en Bolivia no se plantan eucaliptos porque estaríamos armando probablemente una revolución aquí. Pero si el municipio de Vacas tiene mala experiencia con el eucalipto porque les chupa mucho a sus acuíferos y dicen ya no más eucaliptos, claro, no cortamos todo lo que ya está, sino con otras especies reforestamos, eso parece ser el camino correcto, ¿no? Que a nivel local, una buena interacción entre municipios sensibles a la necesidad de una mejor gestión de las fuentes de agua con las comunidades que están de alguna manera dependientes de todo este recurso, definan las políticas desde lo local, ¿no? En algún momento puede incluso ampliarse algunas normas locales hacia un nivel mayor que podrían ser las gobernaciones y en última instancia también nacional, si realmente se nota que en todo lugar se está más o menos concluyendo en medidas muy similares, ¿no? O en reglas de juego similares. No sé si ojalá esto ayuda a un poco responder esta primera pregunta. La segunda pregunta es de Juan Pablo Quevedo. Él consulta la gestión hídrica ambiental, como dice, si está en construcción. Sí está en construcción, pero es un proceso muy largo y difícil porque en el área local existe mucha contradicción con intereses de grupos regantes, principalmente, y no existe una política referente del uso para ciudades importantes que en este último tiempo se han visto afectados por el uso racional de agua. Te entiendo, Juan Pablo. Claro, todos hemos vivido en Bolivia casos de una conflictividad hídrica entre la ciudad y la zona rural, y eso probablemente es un tema que va a ser importante para los próximos años hasta décadas en Bolivia y requiere respuestas probablemente incluso firmes desde el nivel central de gobierno. Pero también existe al respecto de esta cuestión el otro camino de una solución de la problemática hídrico-conflictivo, llamémoslo así, campo rural, desde los niveles de gestión local, es decir, las comunidades, tanto urbanos y rurales, las instancias locales que tienen que analizar caso por caso las mejores salidas. Esto por lo menos en el caso de Cochabamba, bajo el liderazgo de la gobernación, hasta ahora ha sido la pauta seguida, ¿no? De que si bien todos entendemos y la ley mismo, la constitución mismo y la ley marco de la madre tierra define claramente que el agua es un derecho, es un recurso que le corresponde a todo el pueblo boliviano y sobre todo tiene que también entenderse como el respaldo para un servicio básico como derecho humano, como derecho de primera importancia. Nos vamos a encontrar muchas veces con una incomprensión de estas ideas que están en la Constitución y que están en las leyes a nivel de los actores locales. Y eso hay que entenderlo también como un tema de poder y de interés local. Si tú tienes una fuente de agua que lo sientes como tuyo y toda la vida te ha dado lucro, incluso vendiendo este recurso a un tercero, va a ser difícil que tú libremente te haces o cedes este privilegio. Pero en el desarrollo del país, esos privilegios no ayudan para nada para avanzar en un buen estado en la cual por lo menos las necesidades de agua potable para los centros poblados sean aseguradas. Por lo tanto, se convierte probablemente no tanto en un tema de nuevas normas, sino cómo vamos a dinamizar a niveles locales capacidades que nos aseguren que lo que ya está en norma pueda convertirse en las prácticas comunes, ¿no?
No sé si, Juan Pablo, esto ayuda a aclarar un poco. Patricia Gutiérrez Vargas pregunta, comenta, ¿es mejor tener un marco normativo? Pues la construcción desde la práctica corre el peligro de cometer errores insalvables, que en las cuencas podrían ser irreversibles. Ok, entonces a eso se ha referido mi última pregunta retórica. ¿Y cómo se llama? Patricia. La Patricia lo responde claramente en el sentido de que hay que tener normas. Yo creo que hay muchas personas que piensen así, y aquí veo también que Juan Pablo nos responde en este mismo sentido. Sin embargo, yo solamente quiero un poco hacer alerta a que todos también conocemos el fenómeno muy común de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es decir, con leyes podemos hacer muchas cosas, pero directamente cuando las leyes se emitan, se convierten también en instrumentos de quienes están en estas luchas de poder por el agua, ¿no? Y muy fácilmente se pueden convertir en instrumento que algunos lo van a utilizar para su beneficio y no tanto se convierta automáticamente en el gran protector del bien común, ¿no? Es lo que se ha visto en la práctica. Hay países que tienen leyes hídricos mucho más avanzadas, mucho más profundas, ¿no? Que definen claramente los espacios de cuenca como espacios de gestión pública, con autoridades, con muchas competencias bien definidas de designación de un recurso a determinado uso, a determinado usuario, regante, etc. Pero todos también conocemos, como por ejemplo en el caso peruano, donde a pesar de tener las leyes, esto no ha tampoco evitado que existen graves problemas entre un departamento y otro, una ciudad con una zona rural. Y entonces, teniendo estas estructuras bien definidos con leyes, etcétera, y además en un país que tiene autoridades de agua desde muchos años, no podemos decir que en este momento un país como Perú o Chile sea mucho menos conflictivo como por ejemplo en este momento lo vemos en el caso boliviano, ¿no? Entonces, si yo lo miro desde la perspectiva regional, ¿no? Con muchos casos distintos, yo no estoy tan seguro que la única vía para resolver los problemas de conflicto sea a través de una mejor legislación o normativa. Puede ser que también el camino, quizás un poco más difícil, más largo, sea la adopción de nuevas actitudes, de nuevos conocimientos a nivel de todos los actores que permite la mejor solución desde los espacios de toma de decisión locales. Esto más o menos por donde está en este momento mi mirada, pero tampoco mi aferro. Si existe una muy buena propuesta de ampliación del marco normativo que nos ayudaría a implementar este ejercicio de planes directores, de planes locales, también es interesante analizar y quizás probarlo para ver si podemos avanzar un poco más rápido, ¿no? En el camino. Referido también a políticas, Sergio te pregunta, Has, ¿cómo ves el tema de políticas de Bolivia frente al manejo de cuencas? Bueno, la política que yo les he presentado, quizás muy resumidamente, es una política de cuencas que hemos llamado en construcción. Lo interesante de este ejercicio es el desarrollo de capacidad y de nuevos conocimientos en muchos actores. De cierta manera podríamos estar hablando quizás con mucha expectativa de una
de la construcción de una nueva cultura del agua en Bolivia, ¿no? Quizás sea muy ambicioso llamarlo de esta manera, pero lo interesante es que más o menos en el periodo de 10 años se está viendo ya unas nuevas actitudes, unos nuevos conocimientos y un nuevo enfoque que encontramos en muchos actores locales. Por ejemplo, que los municipios que han estado durante décadas, ¿no?, en una lógica de invertir sus recursos en obras, en proyectos de inversión, sin mirar para nada la fuente, los orígenes del agua, hoy en día es cada vez más común ver que estos municipios piensan de, por ejemplo, determinar algunas áreas de protección de la fuente, normar ciertos tipos de manejo en el territorio que asegure que las fuentes de agua sean garantizadas para el futuro mediano y largo. Entonces, esta idea de generar una cultura del agua desde las acciones que se vienen desarrollando en los distintos niveles, ¿no?, los niveles macro y los niveles locales, yo por lo menos pienso que está mostrando ciertos resultados. Heidi justo hablaba sobre si existe ya algún ejemplo de un plan de manejo a nivel de microcuencas, ya que es un proceso de sensibilización a todo nivel. No, perdón. ¿Existe ya un ejemplo de un plan de manejo a nivel de microcuencas? ¿Es este el nivel de planificación que parte de la ley 777? Yeah. Ok, Heidi, entiendo. La ley 777, que es la ley del SPIE, donde definen, en primer lugar, el Plan Territorial de Desarrollo Integral a nivel de los municipios y las gobernaciones. En estos planes, en el ejercicio que se desarrolló desde el febrero del año pasado hasta, digamos, fin del año pasado, que era la primera vuelta de aplicación de la ley del SPIE, la 777, tenemos una gran cantidad de PTDIs, de planes territoriales municipales, que probablemente no tienen en cuenta el tema de las cuencas, el tema de las fuentes de agua, y tenemos muchas dudas que encontramos un gran acierto en muchos de los municipios de entender esta problemática y convertirlo en una programación de inversión pública local. Pensamos que para eso todavía hay mucho camino por recorrer, pero en sí el instrumento de la ley SPIE, que son los planes territoriales y de desarrollo local en el mediano plazo, son en sí un instrumento muy apropiado para avanzar en la gestión a nivel de microcuencas, ¿no? Sin embargo, las instituciones necesitamos, y ahí hablo a todos nosotros que somos un grupo de profesionales que de una u otra manera nos toca jugar este rol, es de impulsar a estos niveles locales, estamos hablando de los municipios, instrumentos que les permite abordar este rol con mayor acierto en los próximos años, ¿no? Ojalá sea esto una tarea que nos pueda realmente dar resultados, digamos, en el quinquenio que ahora estamos enfrentando y posteriores. Sobre cuencas, igual, Emiliano preguntaba qué experiencias ha habido en el manejo de cuencas donde las propiedades son privadas, o cómo se debe planificar el manejo de cuencas en estos casos. Perfecto, Emiliano, gracias. El tema de la propiedad privada es de cierta manera inherente a todo lo que tiene que ver con manejo de cuencas, cosecha de agua y temas de gestión hídrica en general. Sobre todo
cuando hablamos del manejo territorial, ¿no? Porque el territorio casi siempre es en manos de un privado, aun cuando sean tierras comunales. Creo que muchos de ustedes han visto que la tierra comunal también tiene de cierta manera un dueño, quizás no que está con todos los papeles, pero es el usuario, la comunidad o el individuo, la familia rural, que hace uso del terreno de la manera que más convenga, ¿no? Cuando este uso, por ejemplo, es un uso pastoril o un uso de siembra de agrícola en zonas de alta pendiente, podemos nosotros técnicamente estar en desacuerdo con estas decisiones de productores individuales. Sin embargo, cuando hablamos del manejo de cuencas, si estas decisiones individuales que hagan los propietarios no fuera alterable, si no tuviéramos ninguna posibilidad de incidir en lo que hace el individuo con su tierra, en la cual tiene un poder de decisión, prácticamente todos esos esfuerzos se quedarían en cero, ¿no? Entonces, de cierta manera, lo que es el enfoque del Plan Nacional de Cuencas es que a través de proyectos, ¿no?, que fomenten ciertos tipos de uso del territorio que van con el mejor ¿cómo se llama? Aptitud de esos territorios, que pueden ser cabeceras de cuenca, altos pendientes, suelos deleznables, bosques frágiles, etcétera, etcétera, zonas pastoriles que están sobrepastoreadas. Las intervenciones que se hagan en última instancia impactan a nivel de las decisiones individuales que haga uso del suelo. Pero también sabemos, y eso es lo bueno, a mi forma de ver, en el caso boliviano, que el individuo también siempre tiene un grado de corresponsabilidad ante lo que son las decisiones comunales. Cuando un comunario hace uso del suelo que genere daños a sus vecinos, también la comunidad es un instrumento muy interesante para encontrar una incidencia que mejore el tipo de uso del suelo en una comunidad. Y por esta razón también estamos de cierta manera pensando, buscando en encontrar los mecanismos en que las comunidades primeramente entienden cuál es el mejor interés de uso de su territorio con todos los comunarios que están tomando cada uno sus decisiones individuales para revertir procesos de degradación. De alguna manera se trata. Nosotros no todavía, como lo tienen algunas entidades no gubernamentales, estamos entrando en una lógica de incentivar los mejores usos con instrumentos de carácter financiero. De cierta manera, Bolivia ha optado muy claramente por una política de no mercantilización de los recursos naturales y por lo tanto cualquier esquema que apunte a encontrar mejores usos a través de recompensaciones no es el camino por el cual el Plan Nacional de Cuencas en este momento está dirigido. Un segundo, estamos tratando de sistematizar o más bien agrupar las preguntas. Tenemos al respecto, perdón. Yo también voy a buscar alguna pregunta aquí. Por ejemplo, Mauricio pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a la temporalidad de la creación de la estructura institucional y política desde el año 2006 en Bolivia? En este marco, ¿cuál es el mínimo espacio recomendado según su... es otra subpregunta. ¿Cuál es el mínimo recomendado según su experiencia para aplicar esta tecnología de cosecha de agua? ¿Cuál es el mecanismo para aplicar la tecnología de cosecha de agua como política nacional, si esto es posible?
Y en su condición de experto internacional, ¿cómo evalúa la política nacional de recursos hídricos implementadas en Bolivia desde el 2006? Está ligada a la primera pregunta que hablaba sobre cosecha de aguas. Ya. Bueno, yo conozco que en el Perú se está trabajando una política nacional de cosecha de aguas. Hay un documento bien interesante que voy a tratar de facilitar aquí a los facilitadores de este curso para compartir. El documento es muy fresco, muy nuevo y parece que es en este momento un documento que está siendo debatido a nivel de gobierno para buscar una implementación, ¿no es cierto? En Bolivia estamos, en este momento, podemos decirlo así, con el Plan Nacional de Cuencas, con una política de manejo integral de recursos hídricos en cuencas hidrográficas. Pienso que esta política incluye en algunos de sus componentes el tema de cosecha de agua. Específicamente, no he entrado mucho en especificar qué es el Plan Nacional de Cuencas, pero tiene diferentes componentes, ¿no? El primer componente es planificación hídrica en cuencas estratégicas mayores. El segundo componente ya es las implementaciones de medidas de gestión local, ¿no? A nivel de las microcuencas, y ahí entra una batería, un menú, podemos llamarlo así, de distintas medidas que en uno u otro lugar han resultado interesantes para Bolivia, pero dejando a quienes hacen el diseño final de una intervención qué medidas serían las apropiadas para la zona específica. Podemos, por ejemplo, hablar atajado. Atajado ha dado buenos resultados en Cono Sur de Cochabamba, en varias otras regiones, ¿no? En el norte de Potosí, pero en otros lugares no. No siempre yo por lo menos en la región andina de Cochabamba, que es la zona Arque-Tapacarí, no he visto ningún atajado. Parece que por esas zonas no es tan apropiado como ha sido en otros. Por lo tanto, no podemos prescribir las medidas de cosecha hídrica que sean los apropiados. Lo que sí podríamos quizás generalizar es que el manejo de las cuencas siempre trata de mantener de la mejor forma el agua arriba, ¿no? De una u otra manera, por la mayor infiltración, mantener los bosques naturales, que son los absortores de la lluvia, a través de microreservorios, en algunos casos zanjas de infiltración y muchas otras medidas que ayudan a mantener la humedad en la cabecera de la cuenca para que sea aprovechado tanto arriba como en las partes bajas, ¿no? No creo que la cosa va más allá. Lo que sí en el PNC se ha encontrado es el espacio de gestión, se llama la microcuenca, y la microcuenca es un espacio territorial de cuenca intercomunal con un área no mayor a 100 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque hemos tenido en el inicio algunas experiencias de cuencas mucho mayores en la cual la inversión, por más ambicioso que sea, no logra impactar significativamente cuando los espacios elegidos son muy grandes. Y yo también quiero ahí terminar, al final, la medida misma siempre es en la parcela, ¿no? Siempre es a nivel de la parcela individual, pero solamente comienza a generar un impacto mayor en cuenca cuando es una medida generalizada. Entonces, en cualquier proyecto, pienso yo, debería de buscarse las entidades promotores que a través de medidas bien elegidas en espacios, ¿cómo se llama? Demostrativas o representativas, para que esas medidas puedan ser replicadas a mayor escala dentro de las cuencas.
A ver, esta última pregunta. A ver, ¿cómo mejorar los OGCs para que tengan la representación y el poder para hacer injerencia en la toma de decisiones en las comunidades y municipios? Ya. Interesante pregunta, Freddy. La representación lo deben de tener los organismos de gestión de cuenca que son locales a través de su pleno inserción en las estructuras locales organizativas, es decir, las organizaciones de base, ¿no? Donde también aparecen organizaciones de productores, organizaciones de usuarios, etcétera, ¿no? Si no existe inserción en la estructura socioorganizativa existente, no vamos a tener representatividad y por lo tanto tampoco no vamos a poder ninguna injerencia en las tomas de decisiones de los municipios y de las comunidades. Entonces, el modelo buscado en el PNC es que estos OGCs son fruto de una interacción de las entidades que están en busca de promover la gestión de cuencas con las organizaciones que tienen el interés de entrar por este camino, pero también que entienden que para asegurar sostenibilidad, asegurar resultados, autogestión de estos temas, necesitan estar organizadas. Y dentro de sus organizaciones existentes, arman las estructuras dirigidas al GIR y al MIC, la gestión integral de recursos hídricos y el manejo de cuencas, incluyendo todas las medidas asociadas con cosecha de agua. Después, tenemos ejemplos en que estos organismos localmente se respaldan también en algunas resoluciones o normas locales que pueden ser de respaldo para que se les escucha sus decisiones y sus definiciones, pero esto, en el caso de la gestión que hace el Plan Nacional de Cuencas, no está prescrito en ninguna reglamentación, ninguna ley, porque corremos mucho el riesgo de generar una estructura de toma de decisiones que puede ir en contra de los procesos locales de toma de decisión y de gestión local, ¿no? Y de esa manera nos vamos a encontrar rápidamente con un gran adversario que son las propias bases, ¿no? Esto quizás, Freddy, responda a tu pregunta. Juan Carlos Alurralde pregunta, ¿no consideras que es importante considerar que los diferentes actores de una cuenca en Bolivia construyen en el tiempo sus propias normas, generan y desarrollan en una cuenca diversas tecnologías, mantienen costumbres, construyen relaciones particulares, establecen reglas y acuerdos sociales, negocian entre ellos sobre el acceso al agua y sus derechos del uso? Una intervención vertical gubernamental podría ser catastrófico. Exactamente, Juan Carlos, yo creo que esta es exactamente la otra posición que está implicada en mi pregunta final que está puesta en la pantalla, ¿no? Es decir, es un poco la gran pregunta, creo yo, que es además también lo interesante del proceso que se está viviendo, siempre buscando soluciones entre las opciones de arriba para abajo, ¿no? Lo normativo, lo reglamentario, lo institucional por un lado y por otro lado la construcción de capacidad local en las estructuras sociales institucionales existentes. Y yo creo que me has escuchado en mis anteriores respuestas de preguntas que yo en lo personal, pero lo tomo muy como una opinión de experto en Bolivia trabajando años, que coincide con tu apreciación que podría ser catastrófico de dictar, ¿no? Cómo tiene que manejarse el recurso natural desde una norma dictada de arriba. Porque conocemos cómo es el boliviano. Si el boliviano no le gusta, revienta, ¿no? Y no encamina nada, ¿no? Entonces yo opto personalmente por la posición que tú manifiestas,
pero creo que en el grupo que hemos tenido varias preguntas, creo que no estarían tan de acuerdo con esta posición. Entonces, quizás esto lo pueden tomar en el curso como algo que podría seguirse debatiendo, porque es muy interesante, ¿no? Esta cuestión, y por eso le he puesto como un tema de debate. Perfecto. Bueno, este es un comentario de Juan Pablo que dice: el marco normativo del recurso hídrico es muy difícil concertar por los intereses de cada sector, regantes, EFSAs, industrias, etc. Valentín Pérez dice: si bien en Bolivia existe... ¿Quieres que se hacen dos preguntas a la vez? No, o sea, yo lo había visto como un comentario, pero si tienes algo que... Ok, déjame ver entonces. Juan Pablo y Valentín preguntan, ¿no? Ya. Bueno, en cuanto a lo que Juan Pablo plantea, sabemos que la ley de aguas, que quizás ha sido esperado por muchos durante mucho tiempo, creo que ya hay 30 versiones de propuesta ley hasta ahora que no ha podido avanzar, y no sé si ya estamos en la 31 o la 32, evidencia la dificultad en el contexto político boliviano de emitir leyes que pueden afectar intereses. Y por lo tanto, y Juan Pablo menciona EPSAs, gigantes, industrias, yo podría meter la minería, que me parece todavía mucho más fregado, porque en realidad, si no estoy equivocado, la última versión ha sido bloqueada probablemente por este sector que tiene un interés grande en el fuente hídrico, pero también muy opuesta a otros intereses en el contexto boliviano, ¿no? Entonces, justamente esta experiencia que tenemos de lo difícil que es juntar todos los diferentes sectores bajo un solo norma, quizás también sea un respaldo a la opción tomada de que los problemas tengan que resolverse a nivel local. Es decir, a nivel local se pueden encontrar mineros con regantes porque de una u otra manera pertenecen al mismo grupo social, hasta a las mismas familias, y puede ser el escenario de soluciones, de negociaciones a nivel local, algo que una ley, una norma nacional nunca podrá lograr, ¿no? Entonces, esto quizás un poco reforzando más lo que fue la respuesta a la última pregunta de Juan Carlos. Y lo que plantea Valentín, si bien en Bolivia existen normas, pero no se aplican, ¿no? Pero hay coordinación entre los gobiernos locales como... Peor, no hay coordinación. Peor, ok, ¿ya? ¿Cómo se podría avanzar? Habla de los municipios del altiplano. Valentín, yo quizás como hipótesis, yo plantearía lo siguiente, ¿no? Si la norma es producto de las decisiones que toman las propias organizaciones sociales a través de sus procesos de toma de decisión, de negociación, que son parte ¿cómo se llama?, de las prácticas sociales de Bolivia, y si convierten estos en normas locales, que podrían ser, por ejemplo, normas municipales, por lo menos mi hipótesis que puede ser más fácil de que esas leyes sí se cumplan, ¿no? Porque todo el mundo entiende por qué se ha tomado la decisión, y cuando hay alguien que incumple la norma, las comunidades van a actuar. Yo tengo un ejemplo de esto, en la cual en el proyecto de una cuenca, del Plan Nacional de Cuencas, han habido clausuras, es decir, zonas de no entrada de animales, y donde se ha ido también reforestando, pero en estas comunidades no falta una persona que tiene ganado y necesita dónde pastorear su ganado,
y no faltará en este caso también un momento en el cual el ganado entra en la zona de clausura y destroza lo que ha sido plantado con el esfuerzo comunal. Y en el caso que yo me refiero específico que les puedo mencionar, la persona ha recibido una multa, es decir, ha tenido que replantar cada planta que ha sido destrozado, multiplicado por 2 por resolución comunal, porque esa ha sido la norma que ha sido establecida para el caso. Y si entiendo bien, incluso ha sido cumplido esta sanción, de manera que estas normas, cuando están bien arraigadas en lo que la propia comunidad ve como su interés, puede ser efectivo. Y pienso, como tú lo dices, hay muchas leyes que nacen de arriba, que, no sé, que puede ser un legislador, que puede ser un funcionario público o puede ser una persona que tiene muy buenas ideas técnicas, un profesional, que imitan normas, pero que no han sido apropiados a nivel de los actores locales, y es muy común ver, ¿no?, que esto queda en un poco grado de adherencia a estas normas. Quizás unos 2 o 3 preguntas más, ¿qué te parece? Sí. ¿Ya? Sí, ya pedimos que se suspendan y vamos a molestarte posteriormente con las preguntas que falten. Hay una de Daniel Vega que habla de qué experiencias para comprometer acciones colectivas para la gestión integral de recursos hídricos en microcuencas. Él especifica Bolivia y cómo manejar la disponibilidad del recurso humano en el contexto rural. Habla del proceso migratorio. Sí, Daniel, yo pienso que comparto esta quizás duda, esta preocupación, y efectivamente el tema de migratorio, el drenaje del recurso humano de muchas zonas por los procesos migratorios es muy importante en todo lo que hacemos nosotros. Es decir, una medida, para dar un ejemplo, ¿no?, una medida para el manejo de la cuenca que implica mucho mano de obra, pero en comunidades prácticamente vacías, donde hay muy pocos adultos, digamos, adultos mayores, ¿no? Adultos mayores, adultos que pueden ser operadores de esas prácticas, pueden ser imposibles frente a quizás una necesidad de un manejo de cuenca. Al respecto, yo pienso, y la experiencia que tenemos es que en zonas de alta migración humana es muy importante el análisis de sistema productivo que hagan los profesionales que plantean alguna inversión. ¿En qué sentido, no? Que los sistemas de producción local cambian por el proceso migratorio, al punto que muchas prácticas que han sido de muchos años parte de la subsistencia de la comunidad pueden estarse perdiendo. Incluso vemos que en comunidades de mucha migración, el mismo canal de riego, el mismo camino, las mismas infraestructuras que son fundamentales para la estabilidad de la comunidad, entran en crisis, ¿no? Entonces, yo he pasado por muchas zonas donde no se mantenían ni siquiera las carreteras, es decir, la gente ya no podía sembrar porque no había cómo sacar el producto en movilidad. Entonces, de cierta manera, ¿qué quiero decir con esto? Que los procesos migratorios cambian profundamente las potencialidades de la zona rural, y dentro de ese proceso, la gestión de cuencas puede ser un factor importante que puede crear nuevas viabilidades. Una experiencia, por ejemplo, fue en la cuenca del Misque, municipio de Alalay, donde
las comunidades, los subcentrales, el municipio, unánimemente entienden el futuro de este municipio como forestal. Ellos ya prácticamente después de quizás décadas, cientos de años de haber sido mayormente ganadera, están entendiendo que la ganadería ya no es sostenible para ellos. Muchos ya están fuera de la comunidad y posiblemente la acción forestal puede ser un nuevo impulso a una economía de esta comunidad, de este municipio, frente a esta realidad socioeconómica, ¿no? Y de esta manera podemos encontrar nuevos, quizás, espacios de cambio del uso del suelo que van con una mejor práctica de conservación. Así lo vemos, quizás en algunos casos, seguramente no siempre las respuestas están tan evidentes, pero creo que como técnicos a nosotros nos obliga a analizar el contexto local, rural, en toda su dimensión social, económico, cultural, ambiental, hidrológico, y no únicamente fijarnos en cómo hago la cosecha del agua o cómo hago el manejo de la cuenca, ¿no? Si no va con el proceso socioeconómico, no vamos a tener éxito, ¿no? Entonces, eso un poco sería, para terminar, respuesta a Daniel. Una última pregunta, porque hay muchas. Podría ser la de María Vázquez, que habla sobre Perú, ¿no? ¿Ya? ¿Podría hacerse un manejo de cuencas similar al de Bolivia? ¿Cuál es su opinión, sus sugerencias? Acá. En el caso de Perú, ¿podría hacerse un manejo de cuencas similar al de Bolivia? ¿Cuál es su opinión y sugerencias? Considero, Marta, que Perú tiene una experiencia en manejo de cuencas más antigua. Creo que política ha convertido el manejo de las cuencas en una política pública desde los años 80, donde han habido experiencias que creo que serán muy relevantes también para el caso boliviano. Yo como asistente técnico en los años 90 estuve trabajando en el Programa Nacional de Cuencas de Perú, ¿no? el Pronamach, donde se han generado muchas experiencias en toda la temática que venimos hablando, tanto de los comités de manejo de cuenca, de las planificaciones de cuenca, de las medidas de cosecha de agua, de manejo del agua, hasta incluso otros componentes que no todavía son parte de lo que se está trabajando en Bolivia en la actualidad. Sin embargo, también creo que en Perú el tema de manejo de cuencas se ha ido un poco estancando en los últimos 10 años por todo lo que ha pasado en Perú como a nivel de las políticas públicas agrarias, podemos llamarlo así. Y creo que Perú sigue en estos procesos que de una u otra manera quizás podría generar una imagen de que ahora en algunos casos Bolivia puede estar más avanzada o más activo en generar una política pública de cuencas. Y me parece correcto esta apreciación. También creo que el tema de la gestión, es decir, la organización, la institucionalidad, la normativa que aplicamos, que buscamos como aspecto clave para poner en marcha los procesos, para Bolivia son interesantes, y me refiero nuevamente a esta discusión que hemos tenido, ¿no? Construir las normas, las capacidades y los procesos desde los niveles locales o lanzarlas como una política desde los niveles central. En Perú es un país, creo que un poco más, en este caso, acostumbrado a dictar normas
estrategias de desarrollo desde los niveles centrales, y hay quizás un poco menos mirada a la autogestión y el fomento de esos procesos. Recientemente estoy en un chat con un colega peruano que es holandés, pero trabaja allá, que está viendo para el caso de Celendín, Cajamarca, cómo involucra rondas campesinos, que es un fenómeno que no lo conocemos aquí en Bolivia. Podría ser un elemento interesante para mirar el manejo de las cuencas y de las fuentes de agua como un nuevo enfoque estratégico de avanzar en esta temática, ¿no? Entonces yo pienso que Perú y Bolivia tienen trayectorias distintas, pero que son muy complementarias, y creo que Perú y Bolivia tienen que aprenderse mutuamente de la experiencia, y invito, ¿no?, a los cursistas que ojalá puedan aprovechar este intercambio de profesionales que están en el curso. No sé cuántos han sido peruanos y si hay otros más, ¿no? Pero es interesante pensar así, Marta, ¿no?, que los casos, los estudios de casos, las experiencias que se generan son muy complementarios y deben de utilizarse en este proceso de aprendizaje, ¿no?, incluso del curso. Muchas gracias, Has. Bueno, hay varias preguntas de Juan Pablo, Nelly, Willy, Sergio, Daniel, Juan Carlos, Rudy, varias personas que todavía quedan con algunos cuestionamientos para ti sobre tecnologías, cosechas, atajados, reservorios, acciones desde las comunidades, que son temas que ya hemos hablado, la posibilidad de crear asociaciones productivas con enfoque de cuencas, el tema de las leyes municipales que también han sido tocadas, los casos de colaboración intersectorial, que tal vez querían que los menciones, inversión pública, recursos hídricos y producción alimentaria, las capacidades que se deben desarrollar en las nuevas generaciones, son las personas que están involucradas en el tema para enfrentar los desafíos. Son varias preguntas que yo te pediría podamos, fuera de esta sesión, tratar de resolverlas para poder compartir con ellos. Los temas no son pocos, Mónica, sí, lo sé. Es muy grande. Yo prefiero un poco tomando aquí la palabra de Mauricio. ¿Será que alguien lo va a sintetizar esta participación de esta conferencia? Yo propongo lo siguiente: en el momento que se presente un documento que sintetice eso, por favor me lo pueden pasar. Y yo puedo agregar algunos elementos de mi parte para enriquecer, ¿no?, el documento que pueda estar preparándose como producto de esta sesión. ¿Les parece? Perfecto. Ya. De hecho, para todos y todas, bueno, para todas las personas que han participado hoy, nuestro compromiso está en subir la grabación de este webinar. Vamos a editar el lapso que hemos tenido para que no tengan espacios vacíos durante la grabación. Vamos a presentar este video con una sistematización de lo que se ha hablado hasta ahora y tratando de ver las preguntas ya resueltas en las que no hemos contestado presencialmente, y tomándote la palabra. Ya, perfecto, me parece bien. Agradezco mucho la presencia de todos y ojalá lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Gracias, estamos en contacto. Hasta luego.